El mundo de hoy nos quiere convencer de que el pecado es algo que nosotros deberíamos de desear por hacer y lograr. Vemos en todo lo que se hace popular, es todo eso que es el pecado, el dinero, la ambición, la lujuria y muchas otras cosas más. De hecho, ahorita aquí en Estados Unidos, con documentos que han estado revelando el gobierno, hemos visto cómo la gente poderosa, rica, influencial, cuánta desastre, cuánto pecado tan repugnante que se han estado metiendo, que muchos de nosotros no sabíamos que todo eso estaba pasando detrás de las puertas cerradas. Pero es eso que los actores, que los artistas, que la media social nos quiere llamar a cometer pecados y desear cometer esos pecados. Pero la realidad es otra. El pecado, como ya dije, es algo feo, repugnante, horroroso, algo que no deberíamos de nosotros desear por hacer. Al contrario, nuestro gran deseo debería de ser evitar todo tipo de pecado a toda costa. Bienvenidos a su canal de Guía Católica con Ángel Jesús, aquí su servidor. Estamos continuando nuestras clases de catecismo, eso es introducción a la fe, y estamos hablando sobre esos diversos temas del catecismo de un modo sencillo, entendible, para que vayan conociendo la fe católica, si son protestantes, ateos o de cualquier otra religión. Y para los católicos, este es un buen aprendizaje para ir aprendiendo muchas cosas básicas pero importantes de nuestra fe. Espero que al final de toda esta serie uno se sienta más seguro de lo que uno cree. Y en este video estamos hablando sobre el horror de los pecados mortales y veniales. Como todo pecado, ya sea mortal o venial, crea un gran mal en todo el mundo. Y para comenzar todo esto, me gustaría empezar con una historia de una jovencita italiana, María Goretti. Esta niña tenía solamente 12 años cuando un niño se le había acercado porque siempre la miraba y le gustaba mucho esta jovencita. Esta niña era muy bella y este niño quería hacer pecado con ella. Entonces él le preguntó, le propuso cometer estos pecados juntos, a cual ella dijo que no, que ella preferiría morir antes que pecar y ofender a Dios. A cual este niño se molestó al escuchar esta respuesta, sacó su cuchillo y la apuñaló 28 veces. Y cuando terminó de apuñalarla, la empezó a violar. Y ella murió, claro. A él lo arrestaron y pasó toda su vida en la cárcel. Décadas y décadas que pasó ahí en la cárcel por haber cometido este gran, horrorífico pecado desde los 12 años. Muchos que la conocían de ahí de su pueblo empezaron a orar y a pedir, a hacer peticiones a ella para que esas peticiones sean llevadas a Dios. Y se empezaron a hacer milagros y todo eso. Entonces esas noticias llegó al Papa, a cual el Papa investigó y quiso, ya habían pasado décadas, pero él quiso investigar para ver si esta santa había hecho milagros para poderla canonizar. En el proceso de la investigación hubo un hombre que quiso dar testimonio de que esta mujer realmente era una santa. Y ese hombre era ya viejito, era ese a su tiempo el niño que la había apuñalado y la violó. Él después, décadas después, habló con el Papa mandando cartas y testificando de que esta niña realmente era una santa, ya que se le había aparecido en un sueño y fue el proceso de su conversión. Pero vemos que el horror es el pecado, vemos cuánta maldad hay en un pecado, cuánto un pecado puede destruir, que solamente fueron unos minutos, ¿verdad? Una hora de placer y todo lo que le costó a ese señor, toda su vida. Perdió toda su vida por haber cedido a sus pasiones de un rato. Con ese pecado yo creo que es un buen ejemplo para hacernos recapacitar, para hacernos pensar de que qué tan feo
qué tan horroroso, qué tan dañino es un solo pecado mortal en nuestras vidas, que por la costa de hacer un pecado mortal nos puede costar toda nuestra vida en este mundo si nos va bien. Porque a los que no arrestan, a los que no tienen conversión, a los que no se arrepienten de haber cometido sus pecados y que no recurren al bautismo si no han sido bautizados o a la confesión para todo que ha sido bautizado, pues este pecado, este rato de placer momentáneo, les cuesta no solamente la vida en este mundo, sino también la vida eterna en el siguiente. Hay tantas historias y ejemplos que uno podría dar para enseñar cuánto daño hace el pecado en nuestro mundo, en nuestras vidas. No solamente dentro de la iglesia hay ejemplos de todo esto, sino también muchos fuera que se usan como parábolas de enseñanza para niños que no tienen nada que ver con la iglesia, pero vemos como la inmoralidad, lo que es el pecado, cuánto daño causa a todo esto. Y si tomamos un momento para pensar cuánto daño el pecado de otros nos causa a nosotros. Por ejemplo, hay hombres que no se han tomado la responsabilidad de ser padres y abandonan a sus hijos, abandonan a sus esposas, o hay maridos que malgastan el dinero en no solamente sus vicios como el alcohol o drogas, sino también en apostar, malgastan el dinero de otras formas. Y esa escasez de dinero por el pecado causa mucho dolor a la familia. También vemos en las mujeres que también la mujer que no toma su debido papel como esposa, cuánto daño causa a la familia, al marido, a los hijos. Si la mamá no está ahí presente, si la mamá no es cariñosa, vemos cuánto dolor puede pasar hacia los hijos. También podemos ver que hay muchos padres que son tristes, que tienen una vida triste por los pecados de sus hijos. Cuánta vergüenza, cuánto daño a la reputación, daño a su alma causan los niños que se meten en drogas, que tienen hijos fuera del matrimonio, que hacen todo tipo de pecado y cuánto dolor no causa eso a la familia. No solamente ahí, sino también hay muchas vecindades, hay muchos pueblos, hay muchas ciudades que por el pecado que está abundando en esos lugares, que esos lugares ya no son lugares salvos donde uno pueda vivir tranquilo. En cuantas colonias de todo el mundo es que los niños ya no pueden jugar libremente afuera en las calles porque hay miedo de que se les introduzca droga, hay miedo de que se los roben, hay miedo de que haya hay mucho miedo de que haya alguna posibilidad de algo mal que le suceda a esos niños. Y también está que todos los pecados de todo el mundo, por toda la historia, es la causa de por qué vivimos en un mundo que hay caos, porque Dios es orden y Dios cuando estableció el mundo fue todo ordenado en armonía, con paz. Ahí en el Antiguo Testamento, en Génesis, sabemos que el león no se comía a la oveja, podían vivir, podían coexistir sin miedo alguno porque nadie se tenía que comer, a nadie no había esa maldad en el mundo, sino fue hasta que entró el pecado al mundo que se ve todo eso en la naturaleza como desastres naturales. También podemos ver cómo el pecado propio ha causado tanta tristeza, tantos males dentro de nuestras vidas. Si nos ponemos a hacer un acto de contrición general donde repasamos toda nuestra vida, todos los pecados que hemos cometido a través de nuestra vida, podemos ver que las raíces de nuestra infelicidad en este mundo ha sido a causa de todos los pecados que nosotros hemos estado cometiendo. Muchas veces estos pecados que hemos cometido hace 10, 20 años siguen hiriendo nuestras vidas hasta el día de hoy por sus consecuencias. También podemos ver por la Biblia que el pecado mortal que entró con Adán y Eva antes del pecado, ellos vivían en el estado de gracia, como ya lo hemos repasado. Vivieron el estado de gracia con completo control de sus pasiones, sin la concupiscencia, sin esa inclinación del mal. Las tentaciones que ellos tenían a comparación a nuestras tentaciones no eran nada. Esas tentaciones rápido las podíamos nosotros despedir sin realmente esforzarnos mucho.
Y ahora por el pecado ya no tenemos control de nuestras pasiones. Hay muchas veces que nuestros sentimientos, nuestro coraje, nuestra tristeza, nuestro miedo, toma control de nuestras acciones. Y también no nacemos en el estado de gracia. Eso es algo que podemos obtener gracias a Jesucristo, pero ya después de nuestro nacimiento. Como nos creó Dios con Adán y Eva, nosotros éramos para no sentir ningún tipo de malestar, no enfermarnos, no tener problemas de rodillas, de espalda, no tener ningún tipo de enfermedad, pero por el pecado es que entra toda esta corrupción dentro de nuestros cuerpos, que por eso tenemos tantos malestares. Por el pecado es de que nosotros morimos, no solamente espiritual, sino también en nuestro cuerpo físico. Porque si no hubieran pecado Adán y Eva, no hubiera muerte ni para ti ni para mí. Podemos ver también todo lo que el pecado ha hecho a nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos aproximándonos a Cuaresma y a la Pasión, y es muy bueno ver otra vez esa película de la Pasión hecha por Mel Gibson, un católico, porque por medio de esa película uno puede entender la gravedad del pecado. Yo recuerdo que cuando estaba niño escuchaba y vi la película y realmente me impactó. He escuchado como muchos dijeron que cuando fueron a ver la película en vivo, muchos que no todos eran cristianos ni católicos, también había muchos ateos mirando estas películas, que cuando vieron la película de la Pasión, muchos lloraron al ver el gran daño que causa el pecado y cómo nuestro Señor Jesucristo cargó con todo esto. Él se ofreció como víctima, como cordero, para recibir los daños de todo nuestro pecado y morir por ese pecado para salvarnos. Y vemos en esa película qué tan sangriento el pecado lo deja. Y lo exterior es solamente un pequeño vista a lo que realmente el dolor fue en su alma, el sentir los daños de todo ese pecado en su alma y esa separación de Dios Padre, ese gran dolor que nuestro Señor Jesucristo sufrió por ti y por mí. Él sufrió por los pecados de todos los que habían nacido antes de él, por todos los pecados que fueron cometidos durante su vida aquí en la tierra y por todos los pecados que fueron cometidos después de su tiempo aquí en la tierra, que quiere decir, por todos tus pecados y mis pecados, Cristo sufrió. Y sí, es muy triste que cuando vemos esa película de cómo lo latigan a nuestro Señor Jesucristo, todos los insultos, blasfemias que hacen en contra de nuestro Señor Jesucristo, todas esas burlas que le hicieron, esos insultos, esas cosas que denegraban su estado realmente que es nuestro Dios, que le escupían y todo lo demás. Cuando ese romano empujó, clavó esos clavos en sus manos y en sus pies, uno rápido es para decir, wow, qué feo, cómo pudieron haberle hecho eso a nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que realmente debemos de reflexionar y saber es que no solamente fue ese soldado romano quien hizo eso, sino fuimos nosotros mismos quien hizo todo eso por nuestros pecados que hemos cometido y que quizás en el futuro vayamos a cometer. Tener siempre eso en mente de que cada pecado que uno comete no es libre de cometer esos pecados y no hay consecuencias. No, ese pecado que nosotros estábamos por cometer, que estamos pensando, Jesús ha pagado por eso. ¿Queremos ser nosotros una causa más de su dolor? Evitemos el pecado. Y este video no es para desanimar, no es para hacerlos sentir tristes, hacerles sentir responsables por todo lo que pasó en una forma negativa, sino es para que reflexionemos, es para que aprendamos y es para que tengamos conciencia en la gravedad del pecado mortal, lo que realmente es. E incluso los pecados veniales son grandes daños que nosotros le hacemos a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vemos que ningún pecado es demasiado pequeño como para no importar.
porque todo daño que uno hace a cometer cualquier pecado, hasta el más chico, el que pagó ese precio es nuestro Señor Jesucristo. Tomemos esa decisión de ya no más pecar. Tomemos esa decisión de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y pedirle la gracia necesaria para evitar todo pecado y toda ocasión de pecado. Dios los bendiga y nos vemos para el siguiente video.